Químicos y Química por Jorge Luis de los Ríos. En la portada del libro podemos ver una imagen de una parte de la tabla periódica. Con dentro de los elementos, en los recuadros de diferentes colores, podemos encontrar científicos que han sido importantes para la aportación de la química. En los diferentes recuadros están sus iniciales puestas como si fueran las abreviaturas de diferentes elementos. Por ejemplo, Niels Bohr sale como Nb, que es Niborium. Vienen tanto mujeres como hombres de diferentes recuadros y elementos para enseñar que no solo han aportado hombres. El libro habla de cómo la química ha avanzado desde los días prehistóricos hasta hoy. Te dice que descubrimientos importantes impactaron el mundo en su momento, pero más importante te pone en un contexto histórico a la misma vez de todo esto, contándote de los químicos más importantes, por ejemplo, desde Tales de Mileto hasta Alfred Nobel. Y este comprende de la era de los primeros alquimistas a la era de los plásticos y la química farmacéutica. El libro comienza contando los antecedentes de la química y cómo era antes conocida como alquimia, aunque la alquimia buscaba cosas a veces irracionales, como mezclar diferentes sustancias y materiales, pensando que resultaría en oro o buscar una piedra que te otorgaría la inmortalidad. La alquimia fue la base de lo que hoy conocemos como la química moderna. Antes de la alquimia se encuentran los antecedentes, como la alfarería. Desde la antigüedad se supo que el fuego tenía la capacidad de endurecer la tierra combinada con el agua, y que esta mezcla podría ser moldeada. Esta técnica fue la que nombraron alfarería. Se practicaba en casi todos los pueblos y el desarrollo de los hornos utilizados en la alfarería dieron paso a otros descubrimientos. También los metales. Los primeros metales utilizados por los humanos fueron los que se podían hallar libres en la naturaleza, pero fueron los egipcios los que extrajeron el primer metal, siendo este el cobre. Los únicos metales conocidos desde la antigüedad en la Edad Media fueron el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo, el hierro y el mercurio. El vidrio, desarrollado al mismo tiempo que la alfarería en Egipto y Mesopotamia, era un proceso de esmaltado de la cerámica y se utilizaban en hornos para cocer las piezas. Si querían colorear el vidrio, se usaban sales de cobre molidas finamente. Por último, los colorantes. Estos se extraen de cosas de origen animal y vegetal. Uno de los colorantes más famosos era el colorante púrpura de Tiro, el cual era muy costoso y muy difícil de extraer. Todo esto en diferentes culturas antiguas como la egipcia. Después, esto pasa a los antiguos griegos y cómo van evolucionando sus teorías, desde pensar que un suéter está hecho de partículas a lo que es un suéter hoy en día, a tener una teoría atómica parecida a la que tenemos hoy. Después relata cómo resultó una combinación de la medicina y de la química, nominada como la iatroquímica, que estaba relacionada con la medicina y que su fin era poner el fin a todas las enfermedades utilizando una medicina llamada panacea. Esta también buscaba principalmente encontrar una explicación química a los procesos que ocurrían en el cuerpo humano, tanto físicos como patológicos. Se le considera la madre de la farmacológica y de la bioquímica. También te cuenta cómo Boyle da el paso para dar conocimiento a lo que hoy se conoce como la química. El libro desde ahí, dándote a conocer las biografías de los científicos más importantes que hayan caminado la Tierra. Este te lleva de la mano para ver la evolución de la química y cómo dichos científicos y médicos dieron a su manera un granito de arena para el vasto conocimiento que podemos encontrar actualmente sobre la química y sobre conceptos en general que ayudan a conocer la raíz de las cosas que usamos o sabemos cotidianamente. En el libro encontramos desde cómo Rutherford se dio cuenta de la estructura del átomo y cómo hay algo en el centro de la Tierra que atrae a lo demás, hasta cómo Dobereiner clasificó la tabla periódica de los elementos. También algo interesante y entretenido del libro es que te cuenta anécdotas, datos curiosos y personales sobre los científicos, y de esta manera aprendes más profundamente sobre ellos y así los entiendes más, y te explica cosas que no encuentras leyendo en una biografía sobre ellos en internet. Este también explica conceptos químicos como la fisicoquímica, que es la rama de la ciencia que estudia la interrelación entre las propiedades físicas y químicas de una sustancia. La espectroscopia, que significa el estudio de la luz, de la cantidad que absorbe, despide o dispersa un objeto. Este descompone la luz y mide diferentes longitudes de onda, de luz visible y luz no visible.
La estereoquímica, que es una parte de la química que toma como base el estudio de la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y su manipulación. También habla de otros conceptos químicos. También se habla de temas relevantes a nuestra vida cotidiana, como la química en la salud y en todas las medicinas que consumimos, en la industria y la química en la alimentación diariamente. La importancia académica del libro Químicos y Química es que no solo da información de cómo se dio a descubrir cierta cosa, al contrario, va a profundidad de cómo se descubrió, cuándo y por qué. Realmente te sumerges en el contexto histórico y en la vida de estos científicos, pudiendo así entender los conceptos que explica el libro con más claridad. Es una herramienta para no solo poder entender la química mejor, sino para enseñarla a otros, ya que contiene diagramas y ejemplos para poder llegar a un entendimiento más sencillo de los temas que tal vez parezcan ser complicados. Gracias.